amigos, estoy aquí otra vez con Ricardo, que nos va a contestar a unas preguntas, ahora más en relación con la salud, porque en la otra ocasión no hablamos de la relación que puede haber entre el curso de felicidad y la salud, porque puede haber quien se plantee, si yo estoy enfermo, yo lo que quiero es sanarme, lo de ser feliz ya vendrá después. ¿Cómo lo ves tú, Ricardo? Realmente la salud está muy relacionada con la felicidad, es decir, la salud o la falta de salud, en definitiva, te puede mantener anclado en unas frecuencias muy bajas, ¿no? Entonces te puede mantener anclado en la parte material y te puede impedir realmente llevar a cabo esa transformación personal, ¿no? De hecho, pues como te avanzaba el otro día, realmente mi próximo libro va sobre la salud, que está orientado realmente a buscar ese equilibrio interior que nos permita realmente vivir la vida de forma saludable en todos los ámbitos, porque la salud al final tiene distintos elementos que nos acercan o nos alejan de la salud, ¿no? En el fondo no es la enfermedad, sino es el equilibrio interior del cuerpo que nos lleva a estar saludables o a estar enfermos, ¿no? Y ese equilibrio lo tenemos que buscar en las distintas patas que realmente lo sostienen, ¿no? Si quieres te hablo de las patas. Bueno, habla un poco de las patas. Bueno, los cimientos de la salud, en realidad hay desde los más básicos, que son los físicos, es decir, los elementos físicos que interfieren realmente y que nos llevan a estar saludables o enfermos, hasta los que son más espirituales, si quieres, ¿no? Entonces hay cuatro, yo los he englobado en cuatro pilares. El primer pilar es el físico, y dentro del pilar físico pues están los elementos como la alimentación, como los campos electromagnéticos, como todos aquellos elementos físicos que tenemos alrededor, como el sol, por ejemplo, ¿no? que es totalmente necesario porque nos genera vitamina D, y sin la vitamina D pues nosotros podemos llegar a perder la salud, ¿no? de distintas formas. Entonces, la alimentación es fundamental, los campos electromagnéticos son fundamentales, el tema de los tóxicos que nos estamos ingiriendo en el cuerpo es fundamental, el tema de mantener el equilibrio en todos los distintos vitaminas y todas las distintas minerales en el cuerpo también es fundamental, el descanso es un tema fundamental, todos estos elementos físicos que tenemos, ¿no? Y no solamente el por qué. No solamente realmente son esos elementos, ¿no? De que tenemos que comer de forma equilibrada, sino el por qué. Es decir, cuál es la reacción, por ejemplo, que tiene nuestro cuerpo cuando estamos introduciendo cualquier tipo de alimento, ¿no? Y que la combinación de estos alimentos pues también es fundamental para poder llevar a cabo ese equilibrio, ¿no? Y que nuestro cuerpo no nos lleve a enfermar, ¿vale? Porque al final nuestro cuerpo es el que determina si enfermamos o no enfermamos en base a ese equilibrio con respecto a los distintos inputs que recibe, ¿no? A los distintos elementos que nosotros estamos introduciendo, ¿no? Entonces, este pilar es un pilar más obvio, es el pilar más obvio de todos, ¿no? El que normalmente más conocemos, ¿no? El pilar el físico. Después tenemos el pilar emocional, que es un pilar muy importante. Es decir, muchas de las enfermedades que tenemos tienen su origen en el ámbito emocional. De hecho, hay ramas de la medicina que hablan que pues, prácticamente el 100% o el 90 y pico por ciento pues, tienen el origen en el tema emocional. Bueno, yo no diría que es así, no diría que son tantos, pero realmente es uno de los elementos muy importantes, ¿no? Es decir, realmente el saber gestionar nuestras emociones correctamente cuando nos llegan y no permitir que se queden almacenadas como bloqueos emocionales o incluso liberar aquellos bloqueos emocionales que tenemos dentro es fundamental para realmente no enfermar a causa de estos bloqueos emocionales, ¿no? Entonces tenemos que aprender ambas cosas, a gestionar nuestras emociones correctamente y a liberar los bloqueos emocionales que puedan llevar a generarnos una determinada enfermedad u otra, ¿no? De hecho hay muchos cánceres, por ejemplo, que están originados en bloqueos emocionales. ¿Y los bloqueos emocionales se liberan en el curso de felicidad? Se liberan en el curso de felicidad y se liberan por muchos otros caminos también, no es el único, ¿no? Pero sí, realmente es fundamental poder liberar los bloqueos emocionales, porque si no estamos teniendo ahí una energía que nos lleva a un desequilibrio, y ese desequilibrio nos lleva a enfermar, ¿no? Y hay muchos cánceres por ejemplo, cánceres que se repiten de forma habitual en las mismas zonas del cuerpo, son cánceres que su origen habitualmente está en bloqueos emocionales, y que una vez se elimina ese bloqueo emocional, ese cáncer no se vuelve a repetir, no vuelve a reproducirse, ¿no? Es decir, que realmente es muy importante saber gestionar correctamente nuestras emociones, ¿no? El tercero de los pilares es el pilar mental.
Que nosotros, si realmente queremos estar sanos y queremos llegar a una edad longeva en plenitud de condiciones, tenemos que saber gestionar correctamente pues nuestra mente, y nuestra mente es una mente que, si la dejamos de utilizar, deja de llevar a cabo conexiones neuronales, ¿vale? Y se va oscureciendo, ¿vale? Nuestra mente en realidad depende y tiene su potencial ahí enorme, pero realmente lo desarrolla o no lo desarrolla en función de que nosotros lo utilicemos o no lo utilicemos. Entonces, si nosotros dejamos de utilizar nuestra mente, pues por ejemplo cuando nos jubilamos, ¿vale? Cuando llegamos a la edad de los 65, la edad que toque en cada momento, y nos jubilamos, si realmente ahí dejamos de utilizar nuestra mente, estamos abocándonos a multitud de enfermedades o multitud de procesos denigrantes para la propia persona, ¿no? Entonces nosotros tenemos que mantener nuestra mente activa en todo momento para poder sacar el máximo potencial que tenemos en ella. Y dentro de esto, dentro de nuestra mente también están todas nuestras creencias. Es decir, tenemos muchas creencias que nos ayudan a estar sanos y tenemos muchas otras que nos ayudan a estar enfermos. Es decir, simplemente tener creencias de que en nuestra familia pues hay antecedentes de casos de, pues, pongamos cáncer, por ejemplo, nos lleva muchas veces a desarrollar esa misma patología, ¿vale? Simplemente por la propia creencia. O, por ejemplo, ¿no? Cuando el médico nos dice que nos queda un mes de vida, esa propia creencia que nos está poniendo el médico pues nos lleva realmente a producir un desarrollo de la enfermedad mucho más agresivo, ¿no? Entonces, tener unas creencias que estén alineadas con la salud y no con la enfermedad es fundamental, ¿no? Y el cuarto de los pilares es el pilar espiritual. Y ahí entra la propia concepción de la vida que nosotros tenemos. Es decir, tener una concepción de la vida en la que realmente somos los creadores de nuestra realidad, una concepción de la vida en la que pues no se acaba todo en el momento en el que morimos, sino que formamos parte, o esta vida forma parte de un proceso en el que nuestra alma y nosotros mismos, nuestro espíritu, está en continua evolución y estamos mejorando y venimos aquí por algo en concreto. Nos ayuda a interpretar nuestra realidad de una forma en la que desaparecen muchos de los miedos, ¿no? Muchos de los miedos que tenemos en el día a día, muchos de los apegos que tenemos. Y todo esto es fundamental para vivir bien, ¿no? Para vivir sanos, para vivir en equilibrio. Porque si no tenemos esta concepción de la vida, pues la muerte de un familiar puede resultar en un trauma, y ese trauma puede llevarnos a enfermar y puede llevarnos a tener problemas importantes de salud, ¿no? O el apego que tenemos por cualquier cosa nos puede llevar a vivir la vida de una forma muy emocionalmente negativa, me refiero, ¿no? Vivir unas experiencias denigrantes en muchas circunstancias y en muchos momentos de la vida. Entonces, tener esa concepción de la magnitud espiritual en la que realmente vivimos, pues es básico para vivir una vida de salud, ¿no? Entonces, en este libro que saldrá en breve, pues lo que llevo a cabo es, primero, definir todos los elementos que realmente interfieren en la salud, y después llevar a cabo la transformación interior que realmente me permite tener las creencias y tener el alineamiento para vivir la vida de forma saludable, ¿no? Para asumir el rol que nosotros tenemos como dueños y señores de nuestra propia vida, ¿no? Es decir, que realmente nosotros somos los que determinamos nuestra salud y no tenemos que esperar a que venga el médico a curarnos, sino que realmente somos nosotros los que vamos a hacer que enfermemos o que vamos a hacer que curemos, ¿no? En función de los estímulos a los que estamos sometiendo a nuestro cuerpo en todo momento, ¿no? Entonces ahí está el poder, ¿no? Lo que estamos buscando ahí es realmente pues que te conviertas en el responsable de tu salud, ¿vale? Que asumas esa responsabilidad que es tuya y solamente tuya, que no depende de nadie más de ti, ¿no? Entonces, para eso tienes que tener unas herramientas, tienes que saber cómo hacerlo y tienes que alinearte interiormente para poder hacerlo, ¿no? Entonces es lo que vamos a hacer en este nuevo libro, ¿no? Que, por cierto, no he dicho el título. Bueno, el título es El alma de tu salud. El alma de tu salud, suena bien. Pues sí. ¿Y qué relación tendría con el curso de felicidad? Bueno, en el fondo está bastante relacionado. En el fondo, muchas de las cosas que vamos a transformar, sobre todo en el lado espiritual y una parte importante del emocional y del mental, pues está basado en una serie de una concepción de la vida, en unas creencias, en un tema de liberación de bloqueos emocionales, que está muy correlacionado con lo que estamos haciendo en un curso de felicidad, ¿no? Que quizá la parte menos relacionada sea la parte física, ¿vale? Todos esos elementos que estamos introduciendo y que nos llevan al equilibrio físico, pero todo el resto de patas está totalmente vinculado y relacionado. Es decir, que llevar a cabo el proceso de transformación de un curso de felicidad nos va a ayudar
o nos va a facilitar el proceso para alcanzar la salud también, ¿no? Ajá. O sea, no es solamente eso, hay mucho más, como he comentado, pero nos va a ayudar, ¿no? Estas 4 patas que dices, ¿cómo están ligadas entre ellas? ¿Tiene alguna más peso que otra? O... Hombre, yo diría que hay 2 que son más importantes en cuanto a... Pensando en el origen de las enfermedades, de las patologías, ¿no? Que son las 2 primeras, el pilar físico y el pilar emocional, son los que habitualmente están en la mayoría de patologías. Son los que están en el origen de la mayoría de enfermedades. Aunque después también hay quien dice no, que todo es un tema espiritual, es decir, que en el fondo el cuerpo te está dando un mensaje, ¿no? Están relacionadas, ¿no?, las 4 patas. Sí, no, claro, están relacionadas y están imbrincadas. Y de hecho, evidentemente, detrás de un mensaje, hay un mensaje que el cuerpo te está dando. ¿Por qué? Porque hay un desequilibrio que tienes que corregir, con lo cual lo puedes interpretar por un lado o por otro, pero que al final lo que está en el origen de la mayoría de patologías está el tema físico, y dentro del tema físico, especialmente el tema de la alimentación, y después el tema emocional. Estos son los 2 principales, ¿no? El tema de la alimentación ya no solamente por lo que comemos, que es muy importante, ¿vale? Y que realmente pues hay muchos alimentos que están provocándonos pues desequilibrios importantes en el cuerpo, ¿vale? Como por ejemplo comer carne o proteína animal en general está en el origen de muchísimas enfermedades y está absolutamente demostrado. Como el cómo combinamos lo que comemos, ¿no? Porque cada alimento requiere un determinado entorno distinto, ¿vale?, para ser digerido. Y si estamos combinando alimentos que requieren entornos distintos, completamente distintos, lo que estamos haciendo es retrasando el proceso de la alimentación, de la digestión. Estamos retrasando todo lo que es la descomposición de estos alimentos, la absorción de los nutrientes y la eliminación de los tóxicos. Con lo cual es muy importante tener conciencia de cómo comemos, por qué comemos como comemos, ¿vale? Porque es importante realmente comer de una determinada manera y no de otra. Es decir, no es un tema de hacer dietas, estar saludable, es un tema de comer bien, ¿vale? Y de generar el mínimo impacto posible en el cuerpo, para que el cuerpo fluya, ¿no? Para que el cuerpo realmente se desarrolle y absorba la energía que necesita para vivir, pues de forma sencilla, de forma rápida, de forma sin esfuerzo, ¿no? Es lo importante, a aprender. En el fondo el libro está orientado a aprender a relacionarnos con todos esos elementos que nos llevan a estar saludables o a estar enfermos, ¿vale? Que realmente si no lo hacemos bien... Pero la alimentación no es la misma para todo el mundo, no tiene la misma implicación en todo el mundo. No, claro, cada persona es distinta. Por un lado, los grupos sanguíneos también hacen que haya unos alimentos que nos sienten bien o no nos sienten bien. Ahí tenemos intolerancias a unos determinados alimentos y cada persona es distinta. Pero que sí hay componentes que son comunes para todos. Hay componentes que, yo qué sé, cuando nos estamos metiendo en el cuerpo, pues proteína animal, el entorno para ser digerido es un entorno totalmente ácido. Cuando estamos introduciendo en el cuerpo, pues legumbres, por ejemplo, o pasta, requiere un entorno totalmente alcalino. Juntar estos 2 alimentos hace que ni uno ni otro se pueda digerir correctamente. Y eso alarga los procesos digestivos y eso hace que realmente acumulemos en el cuerpo muchísimos tóxicos. Y eso, si es una cosa habitual en nosotros, nos puede llevar a desarrollar enfermedades importantes, ¿no? Es decir, una cosa es que lo hagas una vez, de forma esporádica y no pasa nada, pero otra cosa es que tengas el hábito de comer mal, ¿no? De comer de forma que realmente le estés obligando a tu cuerpo a llevar a cabo un esfuerzo adicional, un esfuerzo importante, ¿no? Entonces es importante saber no lo que tienes que hacer, sino el por qué. En el momento en el que aprendes realmente cómo funciona tu cuerpo, ¿vale?, cómo responde a determinados estímulos, entonces es cuando tomas conciencia, por un lado, y cuando realmente puedes decir, oye, no, que yo quiero hacerlo de otra manera. Es decir, no me basta que me digas, no, tienes que comer frutas y verduras. Vale, pero si a mí me gusta mucho esto, ¿no? No, tienes que comer frutas y verduras porque esto otro te va a provocar esto, y va a hacer que tu cuerpo tenga estos procesos, ¿no? Desencadene estos procesos. Y en el momento en el que ves que estos procesos pues son los que son y funcionan como funcionan, es cuando realmente pues llevas a cabo esa transformación interior, ¿no? También. Es decir, no solamente es un tema de creencias, es un tema de conocimiento, ¿no? El saber el por qué tenemos que hacer las cosas. Ajá. Y esto lo explico todo en el libro. No es un libro tan finito como los anteriores. Este va a ser un poquito más gordo. ¿Ya comienza a ser tocho? No, tocho no es, pero es un libro práctico, 100% práctico. No va, bueno, como todos mis libros, es un libro que va dirigido a darte una información muy clara y muy directa. Y por otro lado, va dirigido al subconsciente, es decir, tiene la parte de transformación a nivel interior para interiorizar todas
esas informaciones que tienes en el libro, ¿no? ¿Y de este libro vas a hacer algún curso? Pues posiblemente. Hoy por hoy todavía no está hecho, no está ni el libro, pero sí, a ver, mi objetivo tanto con los libros como con los cursos es ayudar a mucha gente, y el tema de la salud es un tema fundamental, con lo cual muy posiblemente pues acabe haciendo cursos de salud y bienestar, ¿no? Que en el fondo es lo que realmente queremos, ¿no? Cómo transformarnos nosotros para vivir de forma saludable. Pues bueno, pues al final lo haré, sí, seguramente. Vamos hacia esa cultura del bienestar. Exacto. Para sentirnos bien. Que está en nuestras manos, ¿eh? Es decir, que la parte importante, realmente el mensaje importante, es que nosotros no enfermamos por casualidad. Es decir, que enfermamos como consecuencia de los estímulos que le damos al cuerpo. Entonces, si nosotros le damos los estímulos correctos, nuestro cuerpo no enferma. Si le damos unos estímulos que nos llevan a un determinado desequilibrio, el cuerpo, las células nuestras siempre buscan el equilibrio, con lo cual lo buscan con estímulos negativos o con estímulos positivos. Si nosotros buscamos ese equilibrio con estímulos positivos, estamos sanos. Si nuestro cuerpo busca ese equilibrio con estímulos negativos, pues al final nuestro cuerpo enferma, ¿no? Entonces lo que tenemos que buscar son esos estímulos positivos siempre. Esto es como siempre haces la relación de la ciencia, ¿no? Porque esto es como funciona en general todo. Sí, evidentemente. A ver, la ciencia nos lo explica todo, ¿vale? Los mismos mensajes que recibimos por las religiones a nivel espiritual o por cualquier tipo de camino, al final la ciencia la acaba explicando, más tarde o más pronto, pero nos lo acaba explicando. Y al final lo que yo busco, mi camino ha sido el de la ciencia, tanto para llegar a la felicidad como para llegar a todo lo demás, ¿no? Y dentro de este camino está también el tema de la salud. Es decir, todo lo que yo explico en el libro pues está basado en experimentos, en investigaciones que hay a nivel científico por todo el mundo, y no es por casualidad. Y además muchas de las cosas que se explican allí van en contra de los mensajes que estamos recibiendo en general, ¿vale? Es decir, va en contra de los mensajes de todos los anuncios de televisión que nos están intentando meter cosas que la mayoría de ellas no son sanas, por ejemplo, o de los mensajes que estamos recibiendo a través de los protocolos médicos que tenemos en prácticamente todos los países desarrollados, ¿no? Que realmente están orientados a alargar la enfermedad, ¿vale? No a curar, sino a eliminar los síntomas, con lo cual la enfermedad se mantiene ahí, con lo cual vamos a gastar muchísimo a nivel sanitario, en medicinas, en todo, ¿vale? Y realmente la solución no está ahí, ¿no? La solución está en nosotros. Bueno, pero es verdad que ayudar a rebajar los síntomas a veces ayuda a poderse plantear un poco más, ¿no? Bueno, pero no es la solución. No, pero puede ser un camino. Eliminar los síntomas te ayuda a eliminar el dolor, ¿vale? Por ejemplo. Poder pensar en qué puedo hacer para cambiar. Claro, cuando decía antes que la salud está muy relacionada con la felicidad, y cuando decía que la falta de salud te mantiene anclado en cosas materiales, por ejemplo el dolor, ¿no? Es decir, que realmente hay cosas que te impiden realmente tener o llevar a cabo una evolución porque lo estás pasando muy mal, ¿no? Físicamente. Entonces sí que es, por ejemplo, eliminar los síntomas es bueno, ¿vale? Eliminar el dolor, por ejemplo, aunque el dolor es un mensaje importante que te está dando el cuerpo, y si no estuviera ese mensaje, pues acabaríamos muriéndonos sin darnos cuenta, ¿vale? Ni sin solucionar ningún problema de los que tenemos. Es una alerta. Una cosa son los mensajes que el cuerpo te da, ¿vale? Que viene a través de esos síntomas, y otra cosa es la curación, ¿vale? Eliminar los síntomas no es la solución en ningún caso. No. Lo que pasa es que los mensajes los tenemos que interpretar y los tenemos que utilizar para llegar a cabo la solución, ¿vale? Para eliminar realmente el problema que está originando realmente que de ese síntoma después aparezca, ¿no? Pero igual que podemos eliminar el dolor a través de un medicamento que nos lo quita, lo podemos eliminar haciendo que nuestro subconsciente no interprete esa señal que está recibiendo como dolor, ¿vale? Como sufrimiento. Porque en el fondo, una cosa es la señal que estamos recibiendo del cuerpo, por ejemplo, y otra cosa es la interpretación que nuestro subconsciente hace. Y nosotros eso lo podemos desligar, y lo podemos desligar de forma relativamente sencilla. Entonces la clave está en recibir el síntoma, ¿vale? Y interpretar ese síntoma, de dónde nos viene, cuál es el problema, y nuestro subconsciente también nos lo puede decir siempre, y después solucionarlo, ¿vale? Solucionar el origen que realmente está detrás de ese síntoma y de esa enfermedad que tenemos, ¿no? Es decir, en tu libro tú trabajas a partir del síntoma.
¿O No, del diagnóstico? no, yo no me centro en la enfermedad, yo me centro en la salud. ¿Para la interpretación? Para la interpretación yo le pregunto al subconsciente. Bueno, yo no, le pregunto a la persona. Es decir, si realmente, y además esa es una parte pequeña al final del libro, en el último capítulo, es decir, todo el libro está orientado hacia la salud, hacia los elementos que me llevan a estar saludable, siempre. ¿Vale? La salud es una consecuencia de no hacer alguna de esas cosas. De todo lo que está explicado allí. El proceso de salud es para todo igual, independientemente del síntoma que tenga. A ver, yo te lo explicaba el otro día. A mí lo importante es el resultado. ¿Vale? Para mí lo que busco es el proceso para alcanzar un resultado concreto. Para mí la salud es un resultado de hacer una serie de cosas. Sí. Si yo no tengo salud es porque alguna de esas cosas no las he hecho, con lo cual tendré que cambiar aquello que no estoy haciendo. Y quien me lo va a decir va a ser el subconsciente. Es decir, yo le puedo preguntar a mi subconsciente y mi subconsciente me dice cuál es el origen de la enfermedad que yo tenga en cada momento, por ejemplo, ¿no? Entonces, le pregunto a mi subconsciente me dice si esta patología tiene un origen emocional o si tiene un origen físico, si el problema está en la alimentación. ¿Vale? De hecho, hay muchos casos, ¿no?, que me encuentro personas, pues yo qué sé, con cánceres que han tenido varios episodios y que el origen a lo mejor del primero estaba en un tema emocional y en los siguientes estaba como consecuencia de los propios tratamientos, ¿no? Y su subconsciente te lo dice. Que realmente el subconsciente sabe perfectamente en todo momento cuál es el problema que te está causando la enfermedad, y ya sea de un cáncer o ya sea de cualquier otra cosa, ¿no? Ajá. Entonces, tú no necesitas saber ni el síntoma ni ningún diagnóstico médico. El proceso de salud, quiero decir, el proceso que tú... No, yo no estoy proponiendo... Mi libro no es un libro de sanación, ¿vale? Eso es lo primero. Lo que yo aporto es una pauta, una guía para que, si alguien quiere, pueda preguntarle a su subconsciente y investigar a nivel subconsciente. Pero mi objetivo no es ese, yo no soy médico, ni lo quiero ser, ¿vale? Los médicos tienen sus protocolos y están ahí y nos ayudan para muchas cosas. Hay muchas cosas positivas del sistema sanitario y de lo que nos aportan los médicos. Lo que aporta mi libro es, si yo quiero prescindir de los médicos, ¿qué tengo que hacer? Es decir, si yo no quiero tener la necesidad de utilizar a los médicos, ¿qué es lo que tengo que hacer? O sea, si yo quiero mantenerme en salud para no tener que utilizarlos... Si yo quiero estar sano y no tener la necesidad en ningún momento de mi vida de utilizarlos, ¿qué tengo que hacer? ¿Vale? Y si yo estoy enfermo, ahí tengo una serie de guías de información sobre los orígenes que pueden estar en el proceso. Y después, si tú estás enfermo y sabes toda esa información además, le puedes preguntar a tu subconsciente, ¿vale? Y yo digo cómo le tienes que preguntar, pero yo no estoy haciendo ni tratamientos ni estoy proponiendo una guía para resolver enfermedades, no, yo lo que estoy diciendo es, para estar sano, cómo tengo que estar, cómo tengo que actuar. Cada uno ve lo que no cumple. Sí, claro, cada uno después verá dónde está fallando, ¿vale? Pero lo que es cierto es que si yo estoy enfermo es porque en algo he fallado. Es decir, porque mi cuerpo ha evolucionado de una determinada manera en la que algún estímulo, ya sea consciente o inconsciente, pero yo le he dado algún estímulo a mi cuerpo para que mi cuerpo evolucione hacia la enfermedad, ¿vale? Pero soy yo el que se lo ha dado, ¿vale? Ya sea un bloqueo emocional que tenga, y que además ese bloqueo a lo mejor viene de antepasados míos, que no es una cosa que yo haya generado dentro de esta vida. Puede estar ahí, puede estar generándome eso, pero soy yo el que lo tiene dentro. Es decir, no es algo externo a mí, no es una consecuencia yo lo tengo ahí. Y si yo realmente me quiero liberar de esa enfermedad, lo que tengo que hacer es eliminar ese bloqueo, por ejemplo, que tenga ahí, ¿no? Venga de donde venga, me da igual. O sea, es decir, sería todo complementario, ¿no? Si alguien tiene una enfermedad y está siguiendo un tratamiento porque es lo que conoce, puede, pues, a partir de leer el libro, hacer el proceso, bueno, cuando esté en la calle. Ahora, de momento, solo puede el curso de felicidad, que hay un par de pilares que ahí se tratarían también. O sea, puede hacer el proceso, liberarse y... posiblemente esto pues le facilitará o le ayudará o irá viendo resultados en todos los aspectos de su vida, incluido el físico. Siempre es un complemento, siempre. Es decir, no en ningún caso es una alternativa a la medicación, a los tratamientos que esté recibiendo, para nada. Es decir, es un complemento para que esa persona tome conciencia de su propia realidad, para que esa persona realmente le abre las puertas a coger las riendas de su salud. Es decir, porque la salud es responsabilidad suya, no responsabilidad de su médico, no.
Cada uno es responsable de su propia salud. Y si tú quieres coger las riendas, tienes que tener los conocimientos para poderlas coger y no solamente los conocimientos, sino las herramientas para realmente interiorizar todo eso y después profundizar. Es decir, es un libro en el que además te abre muchas puertas que después puedes abrir tú, ¿vale? Y que puedes continuar profundizando en cada una de ellas, porque evidentemente se tocan muchos temas y cada uno de esos temas después, si realmente tú identificas que tu problema viene por algún sitio en concreto, pues tendrás que profundizar, tendrás que convertirte en un experto de tu propia salud. De hecho, tu vida está en tus manos, tu vida es responsabilidad tuya. Si tú tienes un problema de salud importante, claro, si tú tienes un problema de salud importante, yo en mi caso lo que haría sería coger las riendas y profundizar, ¿no? Y no profundizar en la enfermedad, profundizar desde el punto de vista de la salud. Al final, es decir, tu libro podría ser como un libro preventivo que se recomendara a todos los niveles. Bueno, sí. Incluso en la seguridad social o en cualquier sitio, para realmente esa parte que siempre han dicho preventiva, que no terminaba de cuajar en nuestra sociedad, ¿no? Pues a ver si cuaja del todo. Hombre, tiene la parte preventiva y tiene la parte de complemento a lo que se está haciendo, porque evidentemente todo el tema de, por ejemplo, de liberación de bloqueos emocionales que se trata en el libro, pues es un tema muy importante, es un tema fundamental y que una persona pues que esté en cualquier proceso de enfermedad pues lo puede aplicar. Todo el tema de cambiar hábitos que te están llevando a estar viviendo una situación concreta, pues también los puedes cambiar a raíz de aprender la información y de interiorizar todo lo que pone en el libro. Es decir, es un libro preventivo en gran medida y también pues como complemento cuando no estás bien, ¿no? Es decir, que ambas cosas son importantes. Estupendo, muy interesante. Bueno, esperamos que salga pronto y que podamos también hacer cursos de él. Exacto, muy bien. Y bueno, pues muchas gracias a todos, gracias a Ricardo, gracias a Luis que está detrás de la cámara y bueno, me despido y muchas gracias por haber escuchado y llegar hasta el final y nada más, hasta pronto, Blanca y de Fundación Blancama. Hasta luego, gracias a todos. It's now done.